El gobierno de la mañana, la Z101, Julieta Tejada. Muchísimas gracias, señor director. Fíjese, con las declaraciones del presidente Luis Abinader, vertidas en el día de ayer en este programa, el gobierno de la mañana, que se transmitió desde Angelina Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez, con respecto a su posible reelección en el 2024, el presidente Luis Abinader cierra el tema y lo hace de una manera enérgica, brillante y correcta. Nosotros, desde que vimos la información que trascendió a los medios de las declaraciones que dio el miembro de la dirección política del PRM, el profesor, maestro y ministro García Fermín, inmediatamente observamos lo extemporáneo de ese planteamiento, lo ilógico de ese planteamiento en el contexto actual. Hablamos de que eso era algo sin sentido en este momento porque se iba a revertir en contra de la gestión del presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Bueno, porque no era saludable en este momento, en el contexto actual, con apenas 8 meses de asumir las riendas del Estado, que empezara el país a asociar el presidente a un tema que no tenía por qué ser debate en este momento. Un tema que no tenía sentido traerlo, porque el presidente Luis Abinader no tiene impedimento constitucional si llegado el momento de cara a las elecciones del 2024, el presidente Luis Abinader entendía que debía repostularse y su partido así lo entendía. Él tenía todo la cancha para hacerlo, tenía todas las vías abiertas, la más importante, que es la Constitución de la República. Entonces, pero que además ese tema de modificar los estatutos para eso, no tenía tampoco ningún sentido traerlo, porque eso es un tema interno del Partido Revolucionario Moderno, un tema interno que ponerlo entonces en contexto en una reelección era lo que podía traer, nosotros decíamos, inconvenientes y ruidos innecesarios. Decíamos en ese momento que no debía de distraerse la atención del gobierno y del presidente Luis Abinader en estos momentos, y que solamente tenía que estar enfocada en gobernar bien, sacar el país de la pandemia, volver a poner la economía en el punto donde se encontraba antes de la pandemia y seguir con sus programas de gobierno que en lo que tenía que ver, por ejemplo, con la creación de empleos y de recuperar el empleo perdido. Bueno, ayer pues vimos las declaraciones que dio el presidente a raíz de una pregunta que le hiciera a nuestro compañero Rosendo Tavares, y pues la verdad que en términos personales nos sentimos muy satisfechas de oír al presidente decir lo que dijo y decirlo de la manera que lo dijo. Así es que las cosas están claras dentro del PRM, pero también las cosas están claras para los demás actores del sistema político, para el país. De lo que se trata ahora es de trabajar y de trabajar bien y de lograr salir adelante como país. Y el presidente para eso pues necesita el apoyo de todos los sectores de la sociedad. Otro tema que tocó el presidente Luis Abinader fue el tema de la elección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, que definitivamente pues creo que ha satisfecho también las necesidades, los requerimientos, las demandas de la población, en el sentido de que, bueno, pues el Senado ha elegido una Cámara de Cuentas bastante equilibrada. Se había demandado mucho el hecho de que
los miembros de este importante órgano de control externo, pues tuviera personas ahí, sus miembros fueran más del área de la contabilidad, de la auditoría, de eso, de ese quehacer de profesional que está más a tono con el trabajo que hace este órgano. Y pues evidentemente que de sus 5 miembros, pues 4 son profesionales de áreas afines a la contabilidad, a la auditoría, otros tienen especializaciones, maestría en esa área. Y bueno, hay un abogado que es miembro también de esa Cámara, que nos parece también importante, porque pues siempre tener un abogado en un órgano de esta naturaleza es importante, porque velará por todo lo que tiene que ver con las normativas legales, etcétera. Es decir, que el presidente, cuando se le abordó sobre el tema, dijo, bueno, ahí ya hay una Cámara, toca a ellos ahora hacer su trabajo. Y su trabajo es fiscalizar. Pero tienen otro trabajo también muy importante en este momento, y es ganarse la credibilidad de la población. Porque definitivamente que lamentablemente esta Cámara de Cuentas que reciben estos nuevos miembros está en un estado de una gran falta de credibilidad. Su imagen se ha visto muy mermada. Y bueno, pues estos nuevos miembros tendrán esa gran responsabilidad de devolverle a ese órgano encargado de fiscalizar de manera externa pues el gasto público de las instituciones, pues tendrá que recobrar esa credibilidad, y eso solamente lo podrá hacer en la medida en que actúen conforme a lo que establece la ley, en la medida en que hagan, como dijo el presidente de la República, su trabajo. El Senado ha elegido una Cámara de Cuentas que hasta el momento pues no tiene ruidos. En sentido general hay una aprobación de la sociedad, la gente se siente conforme con el perfil de estos miembros. Pero eso no es todo, eso no es lo que va a garantizar que la gente vuelva a creer en esa institución. Lo que va a garantizar que la gente vuelva a creer en esa institución es el trabajo que empiecen a hacer desde ahora con el nivel de seriedad, sobre todo de seriedad, con que comiencen a trabajar, porque lo que vemos normalmente es que los que llegan siempre comienzan a sacarle provecho a las debilidades que encuentran, para sacarle provecho mediático o provecho político, todo va a depender. Entonces, la población ya no quiere más de eso. La gente lo que quiere es ver que a donde a usted lo coloquen, usted comience a trabajar de manera seria, enfocado a hacer su trabajo, como manda la ley. Y eso es lo que espera ahora el país de esta nueva Cámara de Cuentas, que, bueno, también yo pienso que crea ahora un precedente para que el Senado pues haga lo mismo con el Defensor del Pueblo. Es decir, muy bien, han elegido una Cámara de Cuentas que en términos de lo que la población estaba demandando, se siente satisfecha por el perfil, vuelvo y repito, de sus miembros. Que llama también mucho la atención el hecho de que primero el presidente de esa Cámara, de esa nueva Cámara de Cuentas, es un joven profesional de bastante joven, vale la redundancia. Un profesional de apenas, creo que ronda los 40 años, no más de ahí. Y también el hecho de que hay 3 mujeres en esta nueva conformación, 3 talentosas profesionales del área de la contabilidad y la auditoría. La vicepresidenta es una mujer, la secretaria es otra mujer,
y hay otra dama que está como miembro. Entonces, bueno, esa es digamos que una particularidad interesante en esta conformación. Ahora, el Senado tiene otra tarea impostergable y es de la elección del defensor del pueblo. Y yo pienso que con las expectativas satisfechas con respecto a esta Cámara de Cuentas, pues entonces eso aumenta más la demanda que tiene la población en cuanto a las expectativas que tiene la población en cuanto al defensor del pueblo. Tenemos una terna. Yo pienso ya esa terna no puede ser variada, ¿verdad? En esa terna hay 2 personas que, bueno, están ligadas a la política. Es un hecho, está ahí, no lo podemos negar. Y uno que decidió, pues, renunciar, el señor Fidel Santana, y otra persona, el señor Henry Merán, que fue hasta hace poco candidato a diputado por un partido político. Entonces, y la tercera persona, pues es el abogado Pablo Ulloa, que es la única persona que en su trayectoria no tiene ninguna vinculación partidaria, ningún vínculo político, que además obtuvo la mayor puntuación en las pruebas a las que fue sometido. Entonces, yo pienso que ahí las cosas están muy fáciles para que el Senado pues haga su trabajo conforme a lo que establece la ley, su artículo 11, la ley de la Defensoría Pública, que establece que el defensor del pueblo no debe tener ninguna vinculación política, y por supuesto los requisitos en cuanto a formación, en cuanto a pruebas y demás, que también pues fue superado con creces por el abogado Pablo Ulloa. Así que yo pienso que el escenario está bastante claro para la elección de quién deberá ser el defensor del pueblo. Pienso que después de esta acertada elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, pues el Senado ahora no puede darse el lujo de cometer un FAO y entonces pues elegir a una persona diferente al doctor Pablo Ulloa. ¡Vámonos, Cundo!